Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo el uso horario de la ciudad donde se encuentren ustedes en esta hora. Les saluda su servidor Arturo Aguirre, director de Radio Primavera, donde estoy asistido por el equipo técnico de esta, alegre, de esta tropa alegre que es el equipo técnico que me acompaña, que es Francisco Martínez, Héctor y Ricardo Martínez también, que están siempre atrás de las cámaras. Y bueno, muy contentos de estar el día de hoy, miércoles 14 de julio del 2021, en este ciclo Recuperando Nuestro Patrimonio Cultural 2021, donde habremos de escuchar una excelente conferencia. Y para ello les cedo el uso de la palabra a nuestro coordinador académico, el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Doctor, muy buenas tardes y le paso el micrófono. Muy buenas tardes a todo el auditorio, a los invitados, y es un gusto seguir con este ciclo de conferencias sobre los itinerarios culturales, puertos y fortificaciones en América. Hoy tendremos una magnífica conferencia por parte del doctor Robert Jackson, quien es uno de nuestros colaboradores y en algunas ocasiones un conductor también auxiliar en los programas. Yo le agradezco a él que siempre nos ha apoyado con el aspecto histórico. Yo creo que tenemos un equipo muy completo. Creo que el aspecto arquitectónico, urbanístico, histórico, arqueológico se complementan muy bien y él ha sido un apoyo muy fuerte en la parte histórica por toda su formación profesional y que además él tiene un conocimiento muy amplio en esta materia. Entonces, habíamos platicado sobre la posibilidad de incluir en esta relación de sitios que hemos venido analizando el tema de las Islas Canarias. Y resulta muy importante porque es un punto de un itinerario cultural, de un tránsito que desde la península ibérica se hacía a la región de las Antillas. Ese punto es las Canarias. Posteriormente se arribaba a estas tres islas importantes, lo hemos visto a lo largo del curso, lo que era Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, lo que era la Española, la República Dominicana, y lo que era, o lo que es La Habana en Cuba, más otras islas y otros puntos ya en la zona continental. Entonces, creo que el tema de las Canarias nos permite ver muchos aspectos que hoy en la conferencia va a tratar el doctor Robert Jackson. Uno es la emigración, es decir, muchos de los migrantes que encontramos como referencia en las Antillas provienen de las Canarias y en la zona continental también. Entonces, vamos a tratar este tema de los migrantes, de la población y de la importancia que tuvo este punto previo al cruce de este gran trayecto en el mar Atlántico hasta encontrar las costas ya de la región del Caribe. Entonces cedo la palabra y le doy la bienvenida a Robert Jackson para darnos esta conferencia sobre las Canarias y sus fortificaciones. Muchas gracias. Igualmente, buenas tardes al auditorio. Agradezco mucho la invitación. Voy a abrir mi presentación y vamos a seguir adelante. Sí, adelante. Ahí está. Y ¿dónde está? Ahí está. A ver. Ahí va abriendo. Ahí está, muy bien. Pues voy a hablar sobre la historia de las Islas Canarias y la conexión con las Américas. Y hay varios elementos en el desarrollo, la colonización, la conquista, colonización, el desarrollo de las Islas Canarias, que ofrecen un paralelo
a la conquista de las Américas después. Primero aquí hay un mapa de las Islas Canarias. Las principales son La Palma, aquí Santa Cruz de La Palma, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna, Fuerteventura y las otras islas acá. Están muy cerca a la costa de Marruecos, en el norte de África. Esto va a tener, su ubicación geográfica va a influir mucho en su desarrollo antes y después de la conquista española. Voy a mostrar unos mapas históricos de las islas. Este es el mapa de 1500. Aquí está la Iberia, África. Aquí están las Islas Canarias acá. Y por este año, cuando fue elaborado este mapa, ya los españoles estaban aquí explorando el Mar Caribe. Y hay que recordar la importancia de la ruta, que Colón salió del sur de Andalucía y después se fue a las Islas Canarias. Y de ahí cruzó el Mar Atlántico para llegar al Mar Caribe. Y esta fue una de las rutas principales coloniales de España hacia las Américas. Este es el mapa de 1550. Aquí se ve Iberia, aquí está Italia, el norte de África. Aquí están las Islas Canarias. Por ese rumbo también estaban los Azores y las Islas Azores y las Islas Maderas, que fueron conquistadas por los portugueses. Y voy a hablar mucho sobre este hombre, Leonardo Torriani, que fue un italiano, un ingeniero militar, que en los años 1580 fue contratado por Felipe II para visitar y proponer nuevas defensas para las Islas Canarias. Entonces, aquí tenemos como una forma de escorpión o langosta, y aquí están las islas. Y él elaboró, a menos mi forma de pensar, los mapas más detallados y bonitos de fines del siglo XVI de las Islas Canarias. Estos son sus mapas de Tenerife. Todos los detalles de las montañas en el centro y la costa. Este es su mapa de Palma. Y la ciudad de Las Palmas fue una de las más importantes en las Islas Canarias. Este es un mapa de 1680 de las islas. Este es un mapa de 1772. Obviamente, un mapa francés. Bueno, vamos a hablar primero sobre los guanches, que era la población indígena. Y este es uno de los paralelos que tenemos con la historia de la colonización de las Américas. O sea que esta era una población de origen del norte de África. Por ejemplo, los grupos del Berber y en la África subsahara. Fueron organizados en pequeños estados gobernados por un tipo de rey. En la Gran Canaria se llamaba Guanateme y Mensei en Tenerife. Estos son unos mapas de la organización de dos de las islas, de Gomera. Estos fueron los pequeños, dicen cantones, pero podemos decir que pequeños estados. Y esa es la isla de Tenerife. No sabemos cuánta gente había, cuántos guanches había, pero alrededor de 160,000 al momento de la conquista, al principio del siglo XV. Este Leonardo Torriani no solamente vino a proponer mejoras en las defensas de los Canarias, pero también escribió una descripción y historia del reino de las Islas Canarias. Y todos sus mapas están publicados en este libro, y también los planos que dejó para, digamos, reedificar las defensas de las Islas Canarias. Esa es una edición que fue publicada en Santa Cruz de Tenerife en 1959.
dejó unos dibujos de los guanches. Y este es otro paralelo, porque esta era una población no europea. Y, digamos, políticamente organizados en estados, pequeños estados, en términos de la tecnología, estaban un poco atrás de los europeos. En términos de las ideas raciales del tiempo, los españoles vienen a los guanches como inferiores. Pero estas son, digamos, las representaciones gráficas más tempranas de los guanches. Torriani nació en Cremona en 1560 y murió en la península ibérica en 1628. Entonces, una mujer guanche y un hombre. Ahí podemos ver el detalle del hombre. Dos guanches, un hombre y una mujer. Y este dijo que esa es una pelea entre dos guanches con un tipo de lanza. Y ahí están los otros que están viendo, observando la lucha entre los dos. Este es un dibujo posterior, hábito de la Torre Canaria. Y esta es una reconstrucción de un templo guanche en una de las islas. Esta se llama Quesera de San Samas, está en Lanzarote, que es una de las islas, y este es un sitio sagrado también. Petroglifos, esos petroglifos están ubicados en la isla de La Palma. Y este es un ídolo guanche de uno de sus dioses. Una de las herencias que han dejado los guanches son sus momias, que fueron enterrados en cavernas. Y este es un ejemplo de una momia guanche. Una historia que no está relacionada. En los años 1930, el gran alemán Heinrich Himmler, que era el líder de la SS, mandó un equipo científico a las Islas Canarias porque él creía en su mente que estos eran un grupo de la población ariana que ellos creían eran, digamos, lo más puro de la raza europea. Obviamente no encontraron nada, pero documentaron algunas de las momias. Esta es otra momia, guanche. Bueno, hay una pregunta que ha surgido entre los académicos y a pesar de la explotación y la despoblación de la población de guanches, la pregunta es si hay todavía ADN de los guanches en la población de las Canarias. Un estudio de 2003 estima que entre 42 y 73% del ADN de las Islas Canarias viene de los guanches. Esta es una estimación y creen los autores del estudio que es más confiable digamos, la cifra de 73%. Este es otro estudio de 2018. Y aquí tienen norteafricano subsahariano. Y en las islas, diferentes islas. Entonces es como entre 20 y algunos casos 30% de ADN es de origen de los guanches. Y este es otro estudio. Estos son el número de los casos que estudiaron. Obviamente es un pequeño, digamos, un pequeño universo para hacer ese tipo de estudio. Y esos son los diferentes islas. Pero el porcentaje, según este estudio, es de 42% hasta un mínimo de 12% de ADN viene de la población guanche. Entonces, las figuras no son muy precisas, pero al menos todavía la población guanche está con nosotros hoy en día. Bueno, los guanches practicaban o tenían una economía de ganadería con algo de agricultura. Okay. Ahora vamos a hablar sobre la conquista española de las Islas Canarias. Y otro paralelo
es con las instituciones que introducían al principio de la conquista. Entonces, después de la conquista de las Américas, 1520, por ejemplo, aquí en México, 1521, la primera institución fue la encomienda, que fue una institución señorial que tenía su origen en Iberia y la conquista de Andalucía, porque había en el sur de Iberia una población pequeña de cristianos y una población musulmana muy grande. Entonces, los grandes nobles y los órdenes militares controlaban mucho de la tierra en el sur, en Andalucía, y controlaban mucho la población que eran sus vacíos. Entonces, la primera etapa de la conquista fue a principios del siglo XV, 1402, y era una conquista señorial. Quiere decir que Lanzarote y Fuerteventura fueron conquistados como por aventureros. Y ellos tenían derechos señoriales sobre esas dos islas. Y después, a fines del siglo XV, empezando en 1478, la corona tomó responsabilidad de terminar la conquista. Y las últimas islas fueron conquistadas hasta 1496. O quiere decir, poco después de la conquista de Granada, y ya cuando la conquista de las Américas ya había empezado. Entonces, aquí están las rutas. Aquí está Madeira, que fue ocupada por Portugal en 1419. Aquí están las Islas Canarias. Entonces, fue un proceso que tomó más o menos un siglo. Este es otro mapa de la expansión ibérica en el siglo XV y XVI. Entonces, la conquista de Granada, la ocupación de varios sitios del norte de África, las Canarias y hacia América. Pero la ruta hacia América era primero a las Islas Canarias y después hacia el Mar Caribe. Bueno, la conquista señorial. Jean de Bettencourt, que era de Flandes, en Francia, pero su hermano tenía sus conexiones en la corte del rey de Castilla. Entonces, él recibió el derecho de organizar la conquista de las primeras dos islas, pero como su dominio señorial. Entonces, en esta primera etapa, la corona dejó la conquista al sector privado. Y después, a fines del siglo XV, la corona tomó el control sobre la conquista del resto de las islas. Y esto viene de un manuscrito iluminado, y esta es una imagen que muestra una de las naves que va rumbo a la conquista de las Islas Canarias. Todavía con el vestimenta militar de época medieval. Y esta es la batalla de Acentejo, que fue en Tenerife, 1496. Este fue, digamos, el último paso en la conquista de las islas. Aquí abajo son los guanches y aquí están los soldados de Castilla. Bueno, aquí tenemos la segunda etapa de la colonización española de territorios no cristianos. La primera etapa fue en Andalucía, que tenía una población musulmana, y durante la Reconquista, que aceleró en el siglo XIII, XIV y XV, terminó con la conquista de Granada. Esta fue la segunda etapa, y la tercera etapa fue en las Américas. Entonces, al principio, digamos, una de las actividades fue el comercio de los esclavos. Esclavizaron a los guanches y los mandaron unos a Iberia y otros tenían aquí. Digamos, la primera etapa de lo que podemos decir que es desarrollo económico fue la producción de azúcar en el siglo XVI. El azúcar viene de
Medio Oriente fue introducido en las Islas Canarias, Madeira y Azores, y tuvo su auge hasta la introducción del azúcar a las islas del Mar Caribe. Después, también en el siglo XVI, había una economía basada en producción de cereales, y en el siglo XVI y siglo XVIII la producción de vino. En parte de esto fue, especialmente en el siglo XV, un sistema señorial, usando y explotando la mano de obra de los guanches. Las rutas del comercio español. Aquí está Iberia, saliendo de Sevilla o Cádiz, y luego a las Islas Canarias. Esos son los papeles importantes que tenían las Islas Canarias en la historia de las Américas, en la ruta. Y después vamos a hablar brevemente sobre la inmigración de canarios hacia las Américas. Y luego hacia el Mar Caribe, las islas, y de regreso así. Este es un mapa que encontré que es muy interesante, que en los años 1750 y 1800, basado en los documentos de los propios barcos, esos son los rumbos que tomaron. Y aquí todavía estaba muy importante las Islas Canarias en los rumbos para las Américas. Y luego aquí hacia el Mar Caribe. Y aquí podemos ver cómo esa es la segunda mitad del siglo XVIII. La corona española, durante las reformas borbónicas, habían iniciado lo que se llamaba el comercio libre. O sea que más territorios españoles podían comerciar directamente con España. Entonces aquí tenemos el comercio, por ejemplo, hacia Buenos Aires y hacia el Río de la Plata, que venía así y regresaba así. Y también hacia Lima, Callao y Lima, acá en Perú. Vamos a ver las ciudades y el desarrollo del plan urbano. Antes de la presentación, Juan Carlos y yo estábamos comentando sobre eso. Y hace varias semanas, Juan Antonio presentó sobre el plan urbano y las ordenanzas de fines del siglo XVI, que mandaba implementar cierto plan urbano basado en un grid. Entonces, primero voy a mostrar unos ejemplos de plan urbano en España. Y obviamente las ciudades en España fueron muchas fundadas por los romanos, después fueron ocupadas por los musulmanes, después hubo la Reconquista, fueron ocupados por los cristianos, había varios de judíos. Este es un plano, una representación de Toledo de 1598. Y el plan urbano, digamos, típica de la región ibérica, que había un orden de desorden. Lo que es decir que lo que vamos a ver en las Américas fue una implementación, un plan urbano basado en el grid. No existió aquí. Había muchas irregularidades en la configuración de las calles y de las cuadras. Este es el plan 1588 de Sevilla. Se ve un poco más ordenada, pero todavía está irregular. Y adentro de Sevilla había un barrio de judíos. Y se ve aquí amplio las calles, pero muchas de las calles, particularmente adentro del barrio judío, eran muy estrechas. Hoy en día un auto no puede entrar a estas calles. Entonces todavía existía un poco de irregularidad en el plan urbano. Y aquí está Granada, que fue una ciudad musulmana, después conquistada por Isabela en 1492. Igual, una típica ciudad musulmana, con mucha irregularidad en su plan urbano. Ahora las ciudades en las Islas Canarias. Y Torriani
dibujó varios mapas de las ciudades. Ese es el puerto de Santa Cruz de Tenerife en 1588. Y todavía existe el mismo tipo de asentamiento como en la región ibérica, con algo de irregularidad. Y aquí está la costa de Tenerife. Este es un mapa de Santa Cruz de Tenerife, 1590, igual por Torriani. Y algo de irregularidades que están debidas a la topografía. Y se ve todavía que hay, por ejemplo, aquí terrenos para sembrar. Estas eran ciudades que fueron establecidas hace como un siglo antes y todavía estaban en proceso de desarrollo, pero no estaban desarrollando con este método del Plan Grid que fue introducido después en las Américas. Este es otro plano de Santa Cruz de Tenerife, 1701, en detalle, y se ve también todavía algo de irregularidad. Y aquí se ve una de las fortificaciones, aquí está otra, y aquí está otra fortificación. Y esta es una vista panorámica de Tenerife hoy en día. Este es un plano de San Cristóbal de la Laguna, 1588. Se ve que hay más regularidad, pero todavía hay irregularidad en la configuración de las calles. Y se ve también que hubo, una primera etapa en el desarrollo de la ciudad y después abrieron otros barrios y se ve algo de irregularidad en algunas de las nuevas calles que construyeron aquí. Este también es uno de los planos de Torriani. Y esta es una vista panorámica. San Cristóbal de la Laguna está muy cerca a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Y aquí está Semana Santa en San Cristóbal. Podemos ver aquí la implantación de las creencias religiosas católicas desde Iberia. Y aquí están Las Palmas, 1590, otro plano de Torriani, y mucha irregularidad en el plano urbano. Y en parte debido a la configuración en la topografía, aquí están una de las fortalezas que fue construido. Y se ve aquí los terrenos que estaban sembrando. Este es un dibujo de Las Palmas 1599, cuando esto fue durante la sublevación de los Países Bajos. Y esta es una fuerza de Holanda que atacó y ocupó Las Palmas en 1599. Y este es un plano de Las Palmas en 1768. Y todavía se ve algo de la irregularidad en el plano urbano. Y esas son Las Palmas en 1792. Y esta es la vista panorámica de Las Palmas hoy en día. Se ve que todas las islas son muy preciosas, muy bonitas. Y este es el centro de Las Palmas. Este es Arrecife, Lanzarote, que es otra de las islas. Aquí podemos apreciar, a ver dónde está. Aquí está, una de las fortalezas fortificaciones que defendía la isla. Y aquí se puede ver un poco más grande. Este también es un plano de Torriani. Este es Teguise en Lanzarote. En pequeña ciudad, podemos decir en Puebla, aquí están las fortificaciones. Este también es de Torriani. Y este es un plano de Teguise de 1686. Aquí están las fortificaciones. Y todavía no está desarrollando un plan grid 100%. Este es un plano de las fortificaciones de las islas. Estos son ejemplos de las fortificaciones aquí en Lanzarote, en Las Palmas y en Tenerife. Ahora vamos a ver algo del plan urbano en las Américas, con unos mapas históricos, principalmente del siglo XVIII.
Aquí está la Ciudad de México. Y podemos comparar este plan urbano basado 100% en el plan grid con las ciudades de las Canarias que tienen irregularidades. Si uno camina, por ejemplo, en el centro histórico, todas las calles están así, rectos. Este es un mapa de la Ciudad de México de 1785. Es muy interesante también porque muestra todos los conventos y los monasterios y la importancia de, digamos, la presencia de los órdenes religiosos aquí en México y en la Ciudad de México. Aquí está, este es un plano de Querétaro y se ve un poco de irregularidad en el centro, eso es por la topografía, pero generalmente, y más bien en esta parte, estaba desarrollando en un plan grid. Aquí está Zacatecas, en el centro minero, que estaba desarrollando en forma muy irregular por su topografía. Aquí está Veracruz, basado completamente en el plan urbano de grid. Aquí está San Juan de Ulúa. Este es un mapa de 1751. Aquí está La Habana, mapa de 1743. Y se ve también que está desarrollando en el plan urbano. Hay un poco de irregularidad, pero de todos modos está más regular que las antiguas ciudades de Iberia. Aquí está la ciudad de Panamá, el segundo sitio, no es Panamá Viejo, sino el segundo, digamos, Panamá Nueva. Y está desarrollando un plan urbano, y luego aquí está la plaza principal. Este es un mapa francés de los años 1740. Aquí está la catedral, aquí está el colegio jesuita. Aquí está otro plano francés de Portobelo de los años 1740. Portobelo era muy importante en el flujo comercial de las flotas, hasta la abolición de las flotas en 1739. Y se puede apreciar también, está desarrollando un plan urbano y todas las fortificaciones, acá, acá, acá y acá. Aquí está Cartagena, también es un mapa francés de los años 1740. Este es Bogotá. Y esta es la parte del centro histórico y se ve que esta parte desarrolló después con algo de irregularidad, pero esta es la parte histórica del centro de Bogotá, ciudad colonial. Aquí está Quito, igual algo de irregularidad debido a su topografía, pero en el centro histórico está desarrollando en el plan urbano del grid. Lima, igual en el plan urbano del grid. Trujillo, que está ubicado en Perú, también en el plan urbano. Buenos Aires, con el plan urbano, aquí está la catedral. Esta es la fortaleza que existió y aquí estaba el colegio de los jesuitas. Y Manila, el centro histórico de Manila, que fue diseñado con el grid plan también. Y voy a hablar brevemente sobre el plan urbano de Brasil. Aquí hay mapas de Salvador y se ve con algo de irregularidad, pero generalmente están desarrollando también con un plan urbano en grid. Y aquí estos son Olinda y Recife y no. De plano no. Están desarrollando de forma muy irregular. Este es un plano del siglo XVI que muestra la conquista de los holandeses. Ahora finalmente para terminar los colonos de las Islas Canarias en las Américas. Y hay que recordar que durante el virreinato, un español que quería venir de Iberia tenía que recibir permiso del gobierno, o más bien de Castilla. Pero también existió
migración clandestina desde las Islas Canarias. Algunos casos reportan que pequeñas lanchas, cruzaron el mar Atlántico para llegar a las Américas. Entonces, hubo migración formal, legal, y algo de migración clandestina. ¿Dónde hubo colonos isleños? Había en Cuba, especialmente en el siglo XIX, en Puerto Rico, en el siglo XVII, siglo XVIII, en Santo Domingo desde el siglo XVI, en Colombia desde el siglo XVI, unos conquistadores eran isleños. En Venezuela, mucho tiempo, en Mérida, Campeche, en Quintana Roo, México, desde el inicio de la conquista hasta fines de la colonia. Y hubo dos ejemplos de que el gobierno usó colonos de las Islas Canarias para asentar en las Américas. Y por el siglo XVIII, la población de las Islas Canarias ya estaba creciendo. Entonces, el primer caso fue en Montevideo, en la banda oriental, lo que hoy en día es Uruguay. Y este fue un territorio en disputa entre España y Portugal. Y a pesar del Tratado de Tordesillas 1494, los portugueses estaban expandiendo en su territorio de Brasil. Y la zona del Río de la Plata era muy marginal, digamos, en el esquema español de las Américas hasta fines del siglo XVIII. Entonces, los portugueses podían avanzar y ocupar territorio por falta de interés de los españoles. En 1680, Portugal estableció Colonia do Sacramento, que fue un puesto militar comercial ubicado en lo que hoy en día es Uruguay. Y unos años después, los españoles establecieron Montevideo, y ese es un plan en 1783. En 1726, como parte del proyecto de la colonización y establecimiento de Montevideo, trasladaron 25 familias de las Islas Canarias que asentaron en Montevideo. También trasladaron alguna población de Buenos Aires para establecer Montevideo. Y 3 años después, en 1729, asentaron más colonos de las Islas Canarias en Montevideo. Y hace unos meses publiqué un estudio sobre los jesuitas en las Américas antes de la expulsión en 1767. Y una de las actividades urbanas muy importantes de los jesuitas era lo que se llamaba la misión popular. Lo que quiere decir que visitaran comunidades de supuestos cristianos o cristianos viejos para probar que entendían correctamente la doctrina católica. Y en los años 1730, el Colegio de Buenos Aires, el Colegio Máximo de Buenos Aires, mandó varios misioneros para visitar a estos colonos de las Islas Canarias en Montevideo. Y lo que escribían era algo medio chistoso o medio muy curioso, porque decían que era un grupo de bárbaros que para nada entendían la doctrina cristiana. Entonces decían que tenían que dedicar tiempo para corregir sus creencias. Entonces este fue un caso de un programa de colonización por parte del gobierno, reclutando colonos de las Islas Canarias. El otro fue hacia el norte de la frontera de Nueva España, en San Antonio, en Texas. Esos son 2 planos de San Antonio, que tenía un presidio o una pequeña fortaleza y varias misiones que
estaban administrados por franciscanos del Colegio Apostólico de Santa Cruz en Querétaro y Nuestra Señora de Guadalupe en Zacatecas. Y en 1730 reclutaron colonos en las Islas Canarias para asentar en San Antonio y llegaron el siguiente año 56 personas. Y hoy en día la población hispánica de San Antonio cuenta con mucha de la gente que asciende de este primer grupo de colonos. Entonces, las Islas Canarias tenían un papel bastante importante en el desarrollo de las rutas de comercio y conquista desde Iberia hasta las Islas Canarias, luego hasta las Américas. Y también muchas personas migraron de las islas en toda la historia del virreinato y hasta el siglo XIX para asentarse en las Américas. Bueno, muchas gracias por su atención. Muy bien, doctor Robert Jackson. Pues a ver si podemos tener ya el sonido. Bien, muy bien, Robert Jackson, pues muchas gracias por llevarnos en este viaje sin boleto, Muchas gracias, además gratuito, en el tiempo, el espacio, conociendo muchas de las cosas que estaban en ese tiempo y que la verdad, pues es que es una presentación de una tesis, Robert, muchas felicidades. Gracias. Así es que vamos a ver qué calificación te pone el doctor Juan Antonio Siller. Sí. Sí, muchas gracias. Voy a hacer unos comentarios. Me gustó muchísimo la presentación y los mapas, planos que comentamos previo a la conferencia, pues resultaron magníficos. Creo que es un buen documento el que se ha quedado grabado en este programa y es una referencia importante porque no solamente son puertos y fortificaciones, sino es la gente que pobló los lugares y este tema de conquista y luego de puertos y luego de migrantes resulta muy importante tanto para la región del Caribe como para la región de América. Yo tomé notas de algunas cosas interesantes, como son lo que yo llamo préstamos culturales en ambos sentidos. Es decir, por un lado, en una fotografía se ve un maguey en las Islas Canarias, los quiotes y está con sus guarumos en la parte de arriba. Esta voz maguey es una voz caribe, taína, que adoptamos en México, pero viene del Caribe, y la voz de agave es una voz griega, es decir, agave y maguey, que nosotros pensamos que son voces españolas o castizas, pues son taínas y son griegas. Pero ahí lo interesante es ese flujo de encontrar en Extremadura tabaco, maíz, y en estas islas magueyes, cómo encontrar la caña de azúcar en la región del Caribe como parte de esa experiencia previa de cultivo fuera del sur de España y norte de África, y que fue uno de los cultivos más importantes que se desarrollaron en el Caribe como parte del comercio. Lo otro es el origen volcánico de estas islas. Es un origen volcánico en los que hay todavía mucha actividad bajo tierra y un suelo muy difícil, muy rico en minerales. Hay un mapa en el que se ve una zona compartida de cultivos que seguramente es la parte interior de la isla, donde estos grupos comparten un suelo común y eso resulta también interesante en un lugar donde el suelo no se presta, pero donde está el cultivo. Y el otro factor es el viento. En las islas de Canarias, la protección al viento es importante y el desarrollo de la forma de cultivo lo ha hecho de esa manera. En cuanto a las trazas, resulta importante las trazas de Alonso García Bravo para la Ciudad de México, Puebla, en donde es una traza cordel, ahí lo cordé, y quizás la única irregularidad en la Ciudad de México a la traza original reticular de la Ciudad de México Tenochtitlan
son las acequias. Las acequias son las zonales que se ven curveadas, pero es parte de la red de caminos de agua que existía en la Ciudad de México. Y el otro aspecto también interesante en la lectura de los mapas o planos es la orientación. Lo comentábamos al inicio del programa, en mapas antiguos el oriente está arriba, o sea, se orientan, cuando decimos hay que orientarnos, se orientan a la parte de arriba, a la parte de abajo es el poniente, y en el de Zacatecas se ve muy claro cómo esta tradición existía. El norte no estaba, como lo vemos ahora, normado en la parte superior. El otro aspecto interesante es la convivencia en las trazas y ciudades españolas de grupos de distintas religiones, es decir, podían convivir grupos conversos, católicos, musulmanes y judíos dentro de barrios que constituían guetos y partes de la ciudad, y que en el sistema ya americano se separa la población española de la población indígena. No se querían mezclar, y en los barrios la forma de conformarlos dentro de esas trazas es separar siempre al español mestizo con la parte de los grupos indígenas, como es el caso de Zacatecas, donde hay un barrio, los Pépechas, y el de los Otomís, con sus propias capillas en cada uno. Entonces, es una característica etnográfica de las trazas americanas que son importantes. Resulta también finalmente importante en esta charla la migración de los grupos de las Canarias hasta de México, San Antonio, no tenía referencia de esta zona, principalmente estuvieron en la región del Caribe, pero la presencia de ellos tanto en Montevideo como en San Antonio resulta importante, y quizás el otro grupo que podríamos identificar, al igual que los canarios, son los tlaxcaltecas. Yo creo que estos migrantes tlaxcaltecas, junto con los canarios, fueron importantes en las nuevas poblaciones que se establecieron en la conquista y en los presidios, sobre todo en el norte de México, y en la región inclusive de Filipinas, donde se llevan población tlaxcalteca para los asentamientos. Entonces, ha sido muy interesante porque es el aspecto etnológico, el aspecto de migración, cómo se fue ocupando los nuevos territorios y cómo la región del Caribe promovía no la permanencia de los grupos, sino una estancia temporal y el envío de estas poblaciones y de salarifes y constructores a la región continental, en donde se requeriera como una estación de paso el Caribe de estos migrantes, y el destino al que se proponía que llegaran era a las ciudades ya de la subcontinental. Pues son mis observaciones y comentarios, y agradezco la presentación que ha sido. Gracias. Bueno, para elaborar un poco más, digamos, el mito, porque no existió una realidad de las dos repúblicas en las Américas, según las leyes de las Indias, estableció dos repúblicas, la República de Españoles, que incluía también las castas, y la República de Indias. Y según, como estaba comentando Juan Antonio, las dos poblaciones no hubieran debido mezclar, vivir juntos, pero ocurrió todo el tiempo. Existió la ley, y fue como digamos, la fórmula que usaron en el siglo XVI. Obedezco, pero no cumplo. Y los españoles simplemente no cumplían con la ley. Sevilla, por ejemplo, en el sur, en Andalucía, todavía conserva su barrio de judíos. Y como estaba comentando, que comparado con las calles en el centro histórico de México, la Ciudad de México, que están más anchos, y a pesar de que mucha gente maneja como locos, funcionan para autos. Las calles en, digamos, el parque histórico del centro de Sevilla y más en el barrio de judíos son muy estrechas. Ahí puede entrar, por ejemplo,
motocicleta, pero un auto jamás va a poder entrar. Entonces, existió este conjunto, y Sevilla es un buen ejemplo de musulmanes, del barrio judío y de los viejos cristianos que conquistaron la región. Y acá en las Américas, en la Ciudad de México, por ejemplo, a pesar de que los indígenas no podían, según la ley, no podían vivir en la traza colonial, vivían ahí. Había esquinas y pequeñas calles en el centro histórico donde asentaron ilegalmente los indígenas que trabajaban, por ejemplo, en las casas de las grandes familias virreinales. Entonces, eso es un desarrollo que tenía un base legal y la realidad del asentamiento y gente que estaban conviviendo, como estaban conviviendo en las Islas Canarias y también en Iberia. Gracias. Bien, pues parece que ya hemos llegado a la conclusión de esta transmisión, Robert, y pues fue también explicado que no tenemos ningún comentario, pues porque fue todo de la mano, cada señalamiento iba con su respectiva explicación. Vimos, a mí me llamó la atención que parecía hongo en un árbol, o un hongo o un árbol donde se hace el plano de una ciudad, que bueno, las maneras pictóricas siempre ha sido una muestra de cómo los seres humanos queremos dejar perenne esta forma de cómo vivimos, y sobre todo mencionábamos el jueves pasado, decía Edgar Morán, que hay científicos que son anclas y científicos que son veletas, hombres que son anclas y que son veletas. También ciudades hay que son anclas, pero también que se convierten en velas, que pues, vimos ahí precisamente la importancia geográfica de un sitio pequeño como son las Canarias. Entonces, gracias por llevarnos en este viaje y explicarnos mucho más de este lugar que me han invitado y que ahora más me han despertado el interés por visitarlas. Oh, con gusto. Y esos mapas, por ejemplo, de Torriani son obras de arte, son bellísimos. Sí, exactamente. Pasan solamente del mapa, del estricto, del mapa geográfico o territorial a una obra de arte. Sí, exactamente. Y su obra es muy interesante porque fue contratada para revisar las fortificaciones de las Islas Canarias y ahí documentó mucho de la historia y la vida de la gente que vive ahí, especialmente los guanches, que es un grupo que no están perdidos a la historia, pero están ignorados. Como dijo, hay un libro que fue publicado en el siglo pasado, La gente sin historia, por Eric Wolf. Y los guanches eran en el pasado una gente sin historia. Pero este libro de Torriani conservó algo sobre esta historia. Y es muy interesante la obra. Y gracias de nuevo y saludos al auditorio. Muchas gracias, mi estimado Robert. Pues queda recordarles a nuestros amigos que quedará en nuestro canal para una posterior consulta. Ya nos vamos, doctor Siller. Muchas gracias a todo el auditorio y al expositor, a Robert Jackson, por esta magnífica conferencia. Y los mapas como testimonio histórico son un gran documento. Muy bien, nos saludamos mañana, doctor. Claro, mañana vamos a hablar de John Spencer. Perfecto, John Spencer. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.